Bueno, buenos días, ya estamos ahora sí. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es Norma Guinto, que es la directora pedagógica de Habitat Learning Community y además es copresidenta de la Red Solare México, que, bueno, ahorita nos platicarás un poquito de qué se trata esto de la Red Solare. Y bueno, ella ha tenido mucha formación en la propuesta Reggio Emilia y la invitamos el día de hoy porque nos gustaría que nos platique un poquito de qué es esta propuesta que apenas está dando a conocer en México. Leila y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar con Habitat y, Ujú. y bueno, nos ha gustado muchísimo ver la manera en cómo trabajan, el involucramiento que tienen con los niños y cómo las docentes también están preparados y muy interesados en ver por el bienestar de los niños. Y nos gusta mucho esta propuesta, ¿no? Esta forma de trabajar, pero en realidad conocemos poco acerca de las particularidades de esta manera de abordar la educación infantil. Por ahí creo que se nos fue Leila. Leila, ¿estás? Quizás solo cerró el video, pero No, como que a veces pasa que se le va la señal, ahorita debe de poder volver a entrar. Vamos a dar 2 segundos y si no, ahí está. Ahí está Leila. Pero está doble ahorita. Yo salí, algo pasó con mi teléfono, pero estoy volviendo a entrar. ¿Se siguió grabando? Sí, seguimos Perfecto, perfecto. trabajando y ya, estabas doble, pero ya Sí, está. Ok, sí, seguimos. entonces seguimos. Bueno, Norma, muchas gracias por estar acá. Sabemos que andas bien ocupada, entonces muchas gracias por darnos este tiempo para que más papás y mamás se puedan enterar de la existencia de esta propuesta pedagógica. No, a veces he leído que a veces que es como una propuesta pedagógica, que es una filosofía. Ahorita ya nos explicarás un poquito más. Eh, y bueno, bienvenida y cuéntanos un poquito de qué se trata esto de la propuesta Reggio Emilia, el trabajo que han estado haciendo en Habitat, en Red Solare. muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un tema que me apasiona y quiero comenzar diciendo que todo lo que yo voy a compartir acerca de la propuesta Reggio Emilia o la filosofía Reggio Emilia es mi interpretación a través de todo lo que he estudiado, como tú decías, la formación que yo he recibido. No representa para nada lo que es la filosofía Reggio Emilia, como se lleva en las escuelas municipales de Reggio Emilia. Y eso, ¿por qué lo aclaro? Porque de repente, como tú dices, Mariana, se está dando a conocer en México y comienza todo este boom, ¿no? de escuelas Reggio Emilia. De hecho, hay quienes se atreven a poner en sus paredes escuela Reggio Emilia, ¿no? Y lo primero que nos invitan nuestros colegas pedagogos en la ciudad de Reggio Emilia es a respetar nuestro contexto. Entonces, partiendo de eso, las escuelas Reggio Emilia solo existen en Reggio Emilia, en la ciudad de Reggio Emilia. Todas las demás que tomamos los fundamentos de esta propuesta pedagógica, somos escuelas inspiradas en esta propuesta. No existe, como en el caso de las escuelas Montessori, por ejemplo, o de las escuelas IB o High Scope, una certificación. No hay por parte de Reggio Children, que es la institución que posee los derechos de esta propuesta, una certificación que te avale como una escuela fiel, digamos, a la filosofía Reggio Emilia. Hay miles de escuelas inspiradas en Reggio Emilia, y de verdad yo siempre lo digo, que inspirarte en esta propuesta es un compromiso enorme. Y ahorita ahondaré un poquito más de por qué digo que es un compromiso. Porque esto no es un método, ¿no? Y eso hay que dejarlo bien claro. No es una receta, no es primero hago esto, luego hago el otro, y voy a tener este resultado. Ya lo decía yo hace rato, en Reggio Emilia
lo que nos piden a quienes vamos y visitamos la ciudad de Reggio Emilia y sus escuelas es que regresemos a nuestros lugares de origen, estudiemos nuestro contexto, tengamos una claridad de nuestra identidad como escuela y luego veamos qué elementos de la propuesta Reggio Emilia podemos aplicar respetando nuestro contexto y nuestra identidad. Y para mí eso se me hace maravilloso, porque si bien me parece que la niñez es la niñez en cualquier parte del mundo, sí hay características culturales y geográficas que nos hacen únicos, ¿no? Claro. Los niños de Chile tienen algunas diferencias con los niños de México y lo mismo con los niños de Italia y los niños de Estados Unidos. Siguen siendo niños y niñas, son nuestra niñez muy valiosa, pero hay diferencias, ¿no? Entonces, respetando eso, tomamos los fundamentos de la propuesta Reggio Emilia y voy a usar durante la charla estas dos palabras. Voy a decir a veces propuesta Reggio Emilia y a veces voy a decir filosofía Reggio Emilia. Okay. Personalmente me gusta más la palabra filosofía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo un estilo de vida. Es algo que no solo se queda en la escuela, sino que permea en ti como educador. Tú aprendes una nueva manera de hacer educación, una nueva manera de hacer escuela, una nueva manera de estar con los niños, de estar con los padres de familia. A mí me enamoró esta propuesta que nace en la ciudad de Reggio Emilia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces podrán ver que no es algo nuevo. ¿No? Su fundador, Loris Malaguzzi, en ese entonces ya era un pedagogo y se une a un grupo de padres y madres que querían una escuela nueva, una escuela diferente para sus hijos. Imaginen cómo estaba esa ciudad después de la guerra, ¿no? Y lo primero que ellos querían era formar un ciudadano diferente para que esta catástrofe de la guerra no se volviera a repetir, ¿no? Y ellos creían que unidos como comunidad, y eso es algo que es único de las escuelas en Reggio Emilia. Número uno, fueron gestionadas desde un principio por la sociedad, por los padres y madres de familia. Eso es único. En México, por ejemplo, tenemos la Asociación de Padres en las escuelas, ¿no? Que participan en las escuelas, pero la gestión de la escuela, incluso de la escuela pública, no depende de los padres, sino del gobierno. ¿Okay? Entonces, esa característica me parece que es que da una identidad muy fuerte a estas escuelas, donde la participación ciudadana tiene un lugar muy especial y fundamental. La segunda es la imagen del niño. ¿Cómo vemos al niño? Y creo que ustedes dos, Leila y Mariana, van a coincidir en esto de la importancia de la imagen del niño en la educación. ¿Qué es para nosotros el niño? Nos preguntamos, ¿no? Y en la respuesta que nos damos, encontramos nuestra manera de enseñar. Loris Malaguzzi decía que la enseñanza, la educación, surge de la imagen del niño. Es decir, de la forma en cómo tú veas al niño, de esa manera le vas a enseñar. Y es cierto, si tú piensas que el niño es un ser que carece de capacidades y que tú como adulto vas a desarrollar en él esas capacidades, pues seguramente te convertirás en ese adulto que llega al aula y se pone a vaciar conocimientos y a decirle a los niños punto por punto cómo debe hacer las cosas, ¿no? La diferencia radica en que en las escuelas municipales en Reggio Emilia, y es algo que nosotros hemos también adoptado para Hábitat, es que vemos al niño como un ciudadano. Y si hacemos un poquito este ejercicio de el niño y el ciudadano, encontraremos grandes diferencias, ¿no? Cuando tú dices ciudadano, pues desde ahí ya cambia completamente la perspectiva y dices, es un ser que tiene visibilidad, ¿no? Que tiene derechos, es poseedor de derechos. Toda la propuesta Reggio Emilia se basa en la defensa de los derechos de los niños.
¿ok? Entonces, desde ahí hay una conciencia enorme de qué es lo mejor para educar a los niños. En Hábitat nosotros hemos decidido también ver al niño como un ciudadano, como un ser competente, que no viene en blanco a la escuela. El niño, no importa la edad de la que venga a la escuela, ¿no? Si viene a los 2, a los 3, a los 6, el niño ya trae todo un bagaje de experiencias. El niño ya posee conocimientos, el niño ya ha desarrollado algunas competencias. Entonces, es nuestro trabajo proyectar y crear contextos de aprendizaje donde estas habilidades, estas competencias puedan seguir desarrollándose. Pero no nos creemos los maestros, los protagonistas principales de esta experiencia, sino el protagonista principal es el niño. Y Norma, sí, ¿te puedo interrumpir para hacerte una pregunta? adelante, Leila. Sí. ¿Qué pasa? Es que estaba pensando y también pensando en relación a conocer algo del trabajo que ustedes hacen y conocer también la escuela, de cómo ustedes van construyendo y generando con los niños espacios de aprendizaje, que los niños están permanentemente de manera activa participando en el aprendizaje, ¿sí? Y están también los niños construyendo el aprendizaje, en la línea de lo que tú estás diciendo. Entonces estaba pensando qué ha pasado este tiempo en que los niños no han podido ir a la escuela a propósito de todo lo que está pasando. ¿Cómo ustedes le han dado continuidad a esos espacios que antes estaban en la escuela, y me imagino que también ustedes los favorecen en la casa, pero cómo ustedes se han ido como reorganizando para poder navegar con lo que está pasando ahora? Sí, interesante pregunta. ¿Ha sido todo un reto? No ha sido fácil porque para que pudiera funcionar necesitábamos a nuestros ojos y nuestros oídos en la casa. Exacto. Que se convirtieron en los papás. Los papás se convirtieron en nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Qué hicimos? No lo hicimos de manera generalizada porque habrá que tomar en cuenta o había que tomar en cuenta que los papás también estaban pasando por un tiempo difícil para ellos emocionalmente, ¿no? Donde a lo mejor la preocupación no era si mi hijo está aprendiendo o no en la escuela. La preocupación es qué va a pasar con mi familia si tengo que cerrar mi negocio del que vivimos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es llevar los proyectos a casa. Otra parte importante de esta propuesta es que trabajamos por proyectos de investigación con los niños, ¿no? Donde el niño y el maestro se convierten en colegas investigadores. El maestro también va investigando junto al niño, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue lanzar una invitación a los padres de familia que quisieran colaborar con nosotros en un proyecto. Y escogimos un objeto de investigación. Y creo que será muy fácil que adivinen cuál fue el objeto de investigación, ¿no? Investigamos el encierro. El encierro, porque en las primeras charlas con los niños ellos hablaban de estar encerrados, de no poder salir en su casa. Entonces, como tenemos niños de diferentes edades, desde los 2 años hasta los 8 años, siendo el encierro el objeto de investigación, cada grupo lo fue abordando según los intereses de los niños. Por ejemplo, algunos niños, los niños más grandes, por ejemplo, decidieron estudiar el coronavirus porque era lo que los mantenía encerrados. Entonces hablaron de cómo, de ellos, sus hipótesis, hicieron sus hipótesis de cómo es que surgió el coronavirus, por qué llegó a nuestro país, por qué está afuera, por qué habrá que cuidarnos, etcétera, etcétera. Algunos otros, por ejemplo, los niños de 4 años, 5 años, decidieron indagar más sobre los espacios que estaban habitando durante el encierro, que era su casa. Entonces estudiaron su casa desde ver
cuáles eran los espacios más habitados, los menos habitados. Hubo cosas de matemáticas como medir, como de la escala, hacer una maqueta. Pero esto, sinceramente, no hubiera sido posible sin la ayuda de los padres. Y nosotros les agradecemos muchísimo porque se convirtieron ellos, como lo dije antes, en nuestros ojos, en nuestras palabras, se convirtieron en documentalistas. Una herramienta que para mí creo que es la mayor aportación que nos ha hecho la propuesta Reggio Emilia es la documentación pedagógica, que consiste en llevar un registro de los procesos de aprendizaje de los niños. Esto lo hicieron los padres de familia. Ellos nos mandaban las evidencias, ellos nos mandaban las fotos, nos mandaban los videos de los niños teniendo estas conversaciones acerca de sus hipótesis, de cómo se veía y por qué lo veíamos, el coronavirus, etc. Entonces, sin la participación de los padres, que la participación es otro fundamento importante de esta propuesta, ¿no? Tampoco funciona sin participación organizada de todos los miembros, incluyendo a los padres de familia, no hubiera sido posible. Entonces, ahorita tenemos un proyecto que es multigrado, donde todos los niños investigaron algo. Había sesiones semanales que se enfocaron únicamente en el proyecto. Había otras adicionales donde los niños veían cosas más, digamos, tradicionales, por ponerle de alguna manera, de la parte académica, las matemáticas, el lenguaje, etcétera. Pero en la parte del proyecto les dedicamos una sesión a la semana donde las maestras podían seguir conversando con los papás y con los niños al mismo tiempo. Y así fue como nosotros logramos llevar los proyectos a casa. Ahora, otra parte importante dentro de esta propuesta es un espacio que se llama el atelier. Y la traducción, digamos, literal, pues podría ser taller, ¿no? Sin embargo, nosotros preferimos usar la palabra atelier porque el atelier va más allá que un simple taller. Ahí hay un artista que está ayudando a los niños a expresarse a través de otros lenguajes, que no son los que generalmente se benefician en las escuelas. En las escuelas decimos que el niño aprenda a leer y a escribir y las matemáticas y ya estuvo. Con eso está bien, ¿no? Sin embargo, Loris Malaguzzi decía, el niño tiene 100 lenguajes. Hay toda una teoría en relación de los 100 lenguajes que surge de esta propuesta Reggio Emilia. Entonces, lo que hicimos fue que también nuestra atelierista, la artista que dirige a los niños en el atelier, ayudó a los papás a crear un mini atelier en casa, donde ella les dirigió con qué tipo de materiales habría que tener a la mano para que el niño pudiera expresarse. Y de esa manera logramos también que el atelier permeara, que saliera de la escuela y que fuera a las casas. Los niños hacían representaciones con pintura, a través del dibujo, a través del modelado con barro, por ejemplo, o a través de la construcción con diferentes, les llamamos materiales inteligentes, ¿no? A veces las escuelas se casan con ciertos materiales y la cotidianidad nos ofrece una riqueza en materiales que a veces dejamos pasar, que no aprovechamos toda la riqueza que hay. Por ejemplo, en unas cajas vacías de cuando desempacamos cosas y esas cajas van a la basura, ¿no? Nosotros procuramos que estos materiales de reuso se conviertan en agentes de expresión de los niños. Entonces, eso fue otra cosa también que vino a la casa a través del atelier de arte, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Mariana, parece que tú estabas comentando algo, se escuchó como de fondo. Sí, estaba diciendo que qué interesante está la propuesta. Me gusta mucho esta visión del niño, que como tú dices, Norma, por supuesto que la manera en cómo vemos al niño determina muchísimo la manera como nos relacionamos con el niño. Entonces, hay una diferencia enorme entre ver al niño como un objeto pasivo y receptor, al que, como dices, le tenemos que vaciar conocimientos,
a verlo como un sujeto activo, un sujeto de derechos, un sujeto capaz de ser guía de su propio conocimiento, y a nosotros los adultos como responsables de facilitar el contexto, de generar las condiciones adecuadas para que su proceso pueda seguirse desenvolviendo, ¿no? Y ser nosotros como acompañantes en este proceso. Me gusta mucho también esto de los proyectos de investigación, ¿no? Porque tiene que ver también con seguir la curiosidad del niño, seguir el interés del niño y ayudarle a profundizar en eso y hacer también el aprendizaje mucho más atractivo, porque estamos siguiendo lo que al niño le interesa y no lo que a nosotros nos interesa en nuestra agenda. Digo, obviamente se tienen que cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Lo que pone la SEP y todo, pero hay una manera muy distinta de abordarlo y de hacerlo y de entender al niño. Por eso creo que te gusta más también la palabra filosofía, ¿no? Porque es una manera de entender a la infancia, de entender nuestra relación con la infancia, nuestro papel como acompañantes del desarrollo de la infancia. Y me gusta mucho esto también de empoderar a los niños como agentes activos, capaces de modificar su entorno, de influir en su entorno y de ser protagonistas también de su aprendizaje, ¿no? En este sentido, bueno, creo que tiende a haber un poco confusión, o al menos también yo tengo confusión y lo veo cuando les hablo a los papás, por ejemplo, de hoy está esta escuela que es Hábitat, que está inspirada en Reggio Emilia, y entonces preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia con Montessori, no? Ya empiezo yo a ver algunas, porque, pues, por ejemplo, aquí tú nos comentaste desde un principio, hiciste la aclaración que no es como una metodología, y en cuanto a Montessori, pues sí es más como un método más estructurado, ¿no? Pero no sé si nos pudieras platicar un poquito como, porque supongo que hay puntos, o hasta donde yo conozco hay algunos puntos en donde se tocan, por ejemplo, en esto de seguir al niño, ¿no? Pero puede ser diferente la manera de seguir al niño. ¿En qué puntos se tocan y en qué puntos difieren, o cuáles son como las diferencias que hay entre esta propuesta y la propuesta Montessori? Muy bien. Bueno, comenzaré por decir que no soy experta en Montessori, ¿no? Digo, tampoco en familia, pero conozco más la propuesta reggiana. Sin embargo, me queda claro que hay grandes diferencias. Ya mencionabas tú la primera. Una es que Montessori sí surge como un método, se conoce como un método. Las maestras se capacitan como guías Montessori y aprenden un método. Tienen, por ejemplo, materiales específicos que el niño va usando de cierta manera, ¿no? Como le enseña la guía, y que no puede pasar a usar otro material mientras no dominó, digamos, el uso de este material primero, ¿no? Nosotros no. Acá en la propuesta reggiana, en las escuelas inspiradas en ella, hay una apertura en cuanto al uso de los materiales. No hay materiales específicos que se usen para el desarrollo de ciertas habilidades. Esa me parecería que es una de las grandes diferencias. Si bien en ambas se respeta el proceso de cada uno de los niños, me parece que la riqueza que hay en la propuesta reggiana se encuentra en las relaciones y la importancia de las relaciones, ¿no? En el método Montessori, el niño va a su paso, pero va solo prácticamente, ¿no? Sí. En la propuesta Reggio Emilia, el niño va a su paso, pero va acompañado. Existe un gran peso en la parte de las relaciones y la importancia de las relaciones. Se pudiera decir incluso que esta es una pedagogía de las relaciones. La relación del niño con otros niños, la relación del niño con los adultos, la relación del niño con su entorno, la relación de la teoría con la práctica. Si algo, bien decía yo hace rato que los maestros se convierten en investigadores junto con los niños, ¿no? Y una de las premisas de esta propuesta es que el maestro debe estar siempre en confrontación entre la teoría que ya adquirió a través de la lectura, a través de su formación en la universidad, y la práctica.
Mm. ¿Cómo se ve esto que decía Piaget, por ejemplo, en la escuela? ¿Es verdad esto que dicen de las neurociencias, por ejemplo? ¿Es verdad lo que yo leí, que las emociones juegan un papel importante en la educación? ¿Cómo se ve eso en la escuela? Entonces, esta es la riqueza de la propuesta reyana, donde el maestro se convierte en un investigador y va a otras disciplinas para nutrirse de ellas. No te quedas nada más con la pedagogía y la didáctica, sino que vas a las neurociencias, vas a la biología, vas a la filosofía, a la sociología, para poder entender incluso el tiempo en el que estás viviendo, el tiempo en el que estás enseñando. Y para mí eso es muy rico y es una gran diferencia entre el método Montessori y la filosofía Reggio Emilia. Me parece que el método Montessori, desde que surgió hasta la actualidad, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y algo que nos regala la propuesta Reggio Emilia es esta capacidad de apertura que debe tener el educador, el docente, de no casarse únicamente con lo que aprendió en la escuela y ya me gradué, ya soy maestro, a mí me enseñaron en la escuela que es así y así lo voy a seguir haciendo, sino en seguir preparando. Hay un gran peso en la capacitación docente que debe ser continua y debe ser lo más amplia posible. El docente desde esta propuesta Reggio Emilia debe aprender de todo, de arquitectura para poder entender el espacio en el que va a estar habitando con los niños, ¿no? De biología, de sociología, decía yo hace rato, ¿no? Para entender los cambios de la sociedad y cómo estos afectan a los alumnos que tengo enfrente. Entonces creo que esas serían como las grandes diferencias, Mariana, entre Montessori y Reggio Emilia. Me gusta mucho esto que dices, como de inspirar a los docentes a mantener una actitud de curiosidad ante la vida y de no tomar los conocimientos ya como por sentados y, como dices, casarse con ellos, sino seguir cuestionando, tener una actitud crítica, por así decirlo, o al menos curiosa, ¿no? Ante la vida y ante lo que vamos aprendiendo. Y eso creo que se transmite también a los niños, ¿no? El no caer en dogmas, sino el seguir abiertos al aprendizaje, a cuestionar, a ir formando como el propio criterio y a tener una visión también más integradora, como dices, desde la filosofía, desde la arquitectura, desde la biología, que hemos ido perdiendo, ¿no? Porque nos hemos ido cada vez especializando más en ciertas áreas y entonces, pues antes a lo mejor podías conocer de música, de filosofía, de arquitectura, de historia, así, y a lo mejor conforme ha ido pasando el tiempo nos hemos ido como especializando mucho, ¿no? Y eso los niños también pues lo ven porque somos modelos también para los niños, ¿no? Entonces, como esta actitud abierta al conocimiento, de constante búsqueda, de constante investigación, de curiosidad ante la vida y todas las áreas que la forman, ¿no? Y mira, eso que acabas de decir, el asombro, la curiosidad, el cuestionarse, son características propias de la niñez. Los niños son curiosos, siempre se están preguntando todo, siempre están indagando. Entonces, ¿por qué lo vamos perdiendo? ¿Por qué a medida que vamos creciendo vamos perdiendo este asombro? El niño ve una hoja nueva en la planta y es ¡guau! Ya mira y ya viste, el color es diferente, la forma es diferente, etc. Y nosotros lo tenemos tan cerca y tan lejos a la vez, porque no somos capaces de asombrarnos con esas cosas. Entonces, mantener el sentido del asombro, de la curiosidad, el estarnos cuestionando, hace que nuestras escuelas sean unas escuelas activas, donde, como lo dicen también los reyanos, los pedagogos reyanos, donde la escuela se convierta en un lugar para crear cultura, para crear conocimiento, no solo para consumirlo, ¿no? Los maestros estamos acostumbrados a consumir, leemos, pero cuando creamos, ¿no? Por ejemplo, yo algo que les digo a las maestras en la capacitación
tú sabes ahorita con las redes sociales y todo eso tan fácil que tenemos, pongo algo y me aparecen 100,000 ideas de eso. Entonces yo les digo, yo no quiero que ustedes sean consumidoras de Pinterest. Exacto. Ustedes sean capaces de crear contenido para cualquier red social, ¿no? Y que la gente la siga a ustedes por la creatividad, por la curiosidad que pueden ver en sus propuestas. Entonces, el trabajo a través de proyectos de investigación permite que los niños y los adultos nos mantengamos curiosos, que nos asombremos de todo lo que vamos descubriendo y que sigamos cuestionándonos. Porque eso es algo que a mí me preocupa en general en la educación. ¿Qué tanto le permitimos a los niños cuestionar? Cuestionarse y cuestionarnos. Esta segunda parte es incluso peligrosa para muchos maestros. El niño no debe cuestionar al adulto. O error. El niño debe cuestionar siempre. Claro. Si queremos tener una sociedad distinta, tenemos que educar de manera distinta a nuestros niños. Venimos educando a los niños como se ha hecho por siglos. Y luego decimos, pero no hay cambios en la sociedad, no hay cambios en la educación, porque no los permitimos desde adentro. No formamos estos ciudadanos críticos, que vayan y cuestionen todo, que no nada más hagan las cosas porque yo lo digo y porque yo soy el adulto, porque yo soy la maestra. Yo también puedo equivocarme. Claro. Y es otra cosa que tenemos que modelarles a los niños, ¿no? Que los errores son oportunidades enormes para aprender. Por supuesto. ¿No? Norma, Sí. Mariana, no sé si tengo espacio para hacer la última pregunta. Sí, así. Eso te iba a decir, que estábamos un poco sobre el tiempo. En el tiempo, pero la última, sí. Comentario, sí. haz tú una pregunta y después yo hago también un comentario. Eso, voy a hacer una pregunta muy cortita porque me quedé en esto, Norma, que dijiste que te gusta pensar la pedagogía como una pedagogía, la pedagogía Reggio Emilia, como una pedagogía de las relaciones, ¿sí? Y en este tiempo, yo creo que hay mucha información de psicólogos, de nosotros, como yo, como Mariana, acerca de qué es relevante para los niños en este tiempo de alto estrés con todo lo que está pasando, ¿sí? Y me gustaría escucharte a ti desde tu formación, desde tu mirada de la escuela, desde tu mirada de las relaciones también, pensando en las personas que van a estar viendo esta cápsula. ¿Qué te parece que es lo central para acompañar a los niños este tiempo? Creo que primero es la empatía. Conocer al niño, ver al niño como un ser que tiene emociones y que al igual que tú como adulto tienes altibajas, transitas esas emociones y que hay momentos en el que puedes apretar, digamos, en cuanto a las expectativas, y hay momentos para soltar. En momentos de estrés, lo primero que tienes que atender, y eso es algo que, por ejemplo, en Hábitat nosotros siempre decimos, la columna vertebral de nuestra propuesta en Hábitat es el desarrollo socioemocional del niño. ¿Por qué? Porque si no tenemos una estabilidad emocional, lo académico te puede pasar de noche. ¿Cómo espero que el niño pueda aprender los números, las sumas, lo que sea, si el niño tiene internamente un conflicto que aún no ha resuelto? El niño está angustiado por algo que está viviendo en casa, sobre todo ahorita que ha estado encerrado, que no ha sido, una niña lo decía bien, yo no quiero ver a mis amigos, los veo a través de la pantalla, yo quiero tocar. ¿No? Yo quiero apapacharlos, decía, ¿no? Entonces, creo que la empatía aquí es sumamente importante. Entender dónde está el niño en sus emociones, para luego poder hablar de cualquier otra cosa. Entonces, para mí ahorita lo central, y lo hablaba un poquito con Mariana previo a la charla, de que desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, porque podemos aprender de ello, tenemos de todo, ¿no? Tenemos
los papás que han sabido, o los adultos en general, que han sabido como relajarse y tomar esta oportunidad para ir con calma, atendiendo lo primordial, que para mí es el estado emocional del niño, y luego transitar a la parte académica pesada, digamos, ¿no? Y tenemos la otra parte, el otro extremo, ¿no? Los papás que dicen, no, 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 tiene el tiempo suficiente, tiene que aprender, tiene que aprovechar el tiempo, como si aprovechar el tiempo fuera sostener algo eternamente en tus manos, ¿no? Cuando todo cambia. Sí. Entonces, para mí, regresando a tu pregunta, creo que lo primordial es que el adulto sea empático con el niño, que el adulto pueda acomodarse a las necesidades socioafectivas del niño para luego pasar a la parte académica. El niño no va a resolver lo académico mientras tenga algo emocional que resolver. Por supuesto. Ok. Creo que pues en muchos sentidos, si no es que en todos, es sí, o sea, lo que nos has platicado hoy me gusta muchísimo, me parece súper interesante. Si ya me gustaba, ya estaba enamorada de alguien. Creo que embona totalmente con este cambio de paradigma, ¿no? Que se está empujando desde varios frentes, ¿no? De ver al niño de manera diferente, no como un sujeto pasivo que tiene que obedecer y seguir reglas. Ahorita tocaste ese punto que es súper importante porque todavía hay muchos papás que llegan a consulta, muchas escuelas incluso que están centradas en que el niño obedezca. Y entonces, ¿cómo vamos a formar ciudadanos críticos, capaces de tener una visión propia de las cosas, un criterio, si no les permitimos cuestionar y formarse ese criterio desde que son niños y cuestionarnos? Como decías, eso a muchos adultos les cuesta trabajo porque venimos de muchas generaciones del modelo tradicional de el niño se calla y aprende y obedece porque el adulto y el que sabe soy yo. Y cuando nos conectamos con esta actitud, esta filosofía de curiosidad, de apertura hacia la vida, nos enriquecemos mucho más porque nosotros podemos, los niños nos enseñan tantas cosas desde esto que decías, Norma, o sea, reconectar con esta capacidad de asombro que vamos perdiendo, ¿no? O como lo de los 100 lenguajes de Loris Malaguzzi, que él dice pues que el niño tiene 100 lenguajes y nosotros vamos... Les robamos 99. Claro, 99. Dice que les robamos 99, ¿no? Les robamos 99, exactamente. O sea, entonces es como abrirnos a todas estas posibilidades, a mantener esta capacidad de asombro, a ver a los niños como sujetos activos, sujetos de derechos también. Veo también esta como engranaje con este cambio de paradigma en considerar el desarrollo socioemocional del niño como un aspecto central, sobre todo en la primera infancia, ¿no? O sea, lo académico viene después de eso. O sea, si lo socioemocional no está bien desarrollado, si esa base no está bien asentada, lo académico, lo cognitivo y todo lo demás no va a desarrollarse de tan buena manera, ¿sí? Entonces, cambiar el foco hacia la educación socioemocional en la primera infancia como prioridad, más allá de que aprenda a leer o a escribir o las sumas y las restas, es también parte de este cambio de mirada hacia la infancia que tanto necesitamos, como tú dices, para generar una realidad diferente, porque no podemos esperar que haya cambios si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, que además hoy ya tenemos más que suficiente investigación para saber que ese modelo tradicional que aplicamos durante tantos años pues no tiene los resultados más deseables, ¿no? Y que si queremos empezar a ver una realidad diferente, una realidad mejor, tenemos que empezar a transformar la manera en cómo miramos a la infancia y cómo nos relacionamos con la infancia. Entonces, pues muchísimas gracias, Norma, por haber compartido esto hoy. Me gustó muchísimo, me gusta mucho esta propuesta. Y no sé si hay papás, mamás o profesionales que se quedaran como con dudas de este enfoque, donde te pudieran encontrar, localizar, cómo te pudieran contactar para que pudieran... seguir aprendiendo de esto. Exactamente. Sí. Pues gracias por la oportunidad de hacer el comercial. Nos pueden seguir en redes sociales
a través de Red Solar en México. Red Solar en México es una organización sin fines de lucro que promueve, defiende y difunde la propuesta Reggio Emilia en México y Latinoamérica. Tenemos presencia en 9 países de Latinoamérica. Entonces, nos pueden buscar como Red Solar en México o Red Solar en Latinoamérica. De hecho, ahorita, la próxima semana tenemos una charla muy interesante con el alcalde de la ciudad de Reggio Emilia y la presidenta de Reggio Children. Estarán hablando de cómo lograron ellos enfrentar la pandemia, ¿no? Los resultados que tuvieron. No se la pierdan, ahí están los datos en Red Solar en México. Y si quieren conocer más acerca de Habitat, que es la escuela que dirijo, se encuentra al sur de Guadalajara. También nos encuentran en redes sociales como Habitat Learning Community. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y pues un abrazo fuerte para ustedes y felicitaciones también por cómo Por todo el trabajo. por todo el trabajo que están haciendo en este cambio de paradigma y por cómo han podido también enfrentar este desafío, ¿no? De llevar esta propuesta a las clases ante una situación que además nadie estábamos preparados para esto, ¿no? O sea, no es como que les dieron tiempo de, a ver, prepárense, vamos a tener que migrar a hacer esto en línea. O sea, de repente fue como, ay, caray, y ustedes pudieron enfrentar este desafío y ver cómo adaptar esto a los contextos que los niños estaban viviendo. Entonces, pues, muchas felicidades por eso. Muchas gracias por tu tiempo y pues un abrazo fuerte a todo el equipo de Habitat Learning Community por su compromiso, su entrega y su pasión en esto que hacen por los niños y niñas. Gracias. Chao, Norma. Chao, gracias a ustedes dos y gracias por coincidir en esta tarea de trabajar. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, Mariana, nos vemos. Bye.